Bienvenidos nuevamente, pero no a Bajo la Lupa de Galvez, porque este es un especial que tiene que ver con una entrevista que me hizo Gustavo Sierra en el mes de septiembre sobre un proyecto personal, según él, con la condición de que no sea publicado en un determinado medio, Infobae, que al final sí fue publicado en ese medio. La entrevista que vamos a ver a continuación devela muchas cosas. Sobre todo, lo que hace es revelar lo que Infobae y Gustavo Sierra ocultan de una nota en la que le he contestado todas sus preguntas y le he dado el panorama real, geopolítico, de lo que ocurre en este mundo de hoy. Por eso me parece importante que vean a continuación la entrevista que me hizo Gustavo Sierra aquí, en los estudios de ANNUR TV, cuando él dice que yo emito informes desde aquí para Hispan TV, cuando lo que hago con Hispan TV, como con Russia Today, como con Telesur, como con Sputnik, son colaboraciones debido a mi profesión de periodista, analista político internacional. Vamos con la primera parte de esta entrevista. Yo hago colaboraciones con Hispan TV, con Telesur, con Russia Today, con Sputnik. Yo a partir de lo que me pasó con Infobae, tomo recaudos. Sí. Allá también grabamos nosotros, fuimos con nuestras cámaras y grabamos. Sí. Resulta que me pusieron la cámara adelante antes de que empiece la entrevista no era conmigo. La entrevista era con un familiar mío, que es religioso. Y bueno, habían dicho unas cuantas mentiras sobre él. Entonces yo la acompañé. Como un aval también, yo era en ese momento presidente de la Federación Árabe de Buenos Aires. Me ponen la cámara adelante. Dijo, no me enfoques, le digo, porque con esta cara te voy a romper la cámara. Como diciendo, soy feo, no me enfoques. Un chiste. Sí, editaron. Utilizó, te voy a romper la cámara como una... Exactamente. Me editaron, sacaron la parte con esta cara. Sí. Y dijo, te voy a romper la cámara. A mí no me fijan, yo te rompo la cámara. Tengo 40 años en esto. No, Gustavo, yo te conozco hace mucho tiempo. Nos cruzamos una vez, vos no te vas a acordar. No. Nos cruzamos en la embajada de Irán. Cuando Clarín te bajó del viaje, íbamos a ir una serie de periodistas. Sí. ¿Y qué parece? Ya no me acuerdo con tanto. Y fue en el 2007. Clarín dijo que no vayas. Es más, sacaron una nota al respecto de que Irán les iba a mostrar, les iba a montar un paisaje. Yo ya había ido, ¿no? A Irán, sí. No, todavía no había, después fuiste. La verdad es que no... Después fuiste. Pero nada, hay mucho mito. Hay mucho mito. Hay mucho mito. Yo eso lo conozco. Lo que pasa es que cuando empezás a ver las agendas de todos no hay uno muy limpio, entonces es difícil. Yo trato de hacer mi trabajo, trato de hacerlo lo más ecuánime posible. Como todos. No como todos. Perdón, lo de ecuánime no fue como todos, porque no todos son ecuánimes. Pero, a ver, nunca dejas a nadie contento, entonces para mí eso es hacer periodismo. Esa es otra historia, la de no dejar a nadie contento, pero hay un trecho muy ancho. Entre hacer una cosa como esa. Entre dejar a alguien contento y mentir. Por supuesto. ¿Entendés? Entonces,
Y aparte me lo confirmaron dos personas distintas que trabajaban en Infobae. A Jorge Haley le escribí tanto a ese muchacho. No sé quién es. No, es un muchacho que la verdad, él me dice, mirá, vos me seguís diciendo cosas, me dice, pero yo siempre me dediqué a la economía. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo era el jefe de editores, o el gerente de noticias, no sé qué, pero mi nota la agarraron y le hicieron pedazos, me dice. Me la agarraron desde de arriba, me dijeron que no era lo que ellos querían transmitir. Acá hay un problema de agenda, que ya lo sabemos, no hay mucha... Hay un problema de... No es un problema de agenda en realidad. Hay una agenda, pero una agenda que está establecida desde otro lugar, no está establecida desde el medio mismo. No, mira, yo ya aprendí, tiene que ver más con los periodistas que con los medios. Gustavo Sierra parece no entender lo que uno le explica con respecto a la República Islámica de Irán. Su énfasis, su insistencia en que hay algo detrás en las intenciones de la República Islámica de Irán en Latinoamérica, conduce a pensar que ya no hay una intención periodística pura, sino una intencionalidad política alineada con intereses o con los mismos intereses que tiene el portal digital Infobae. ¿Por qué digo esto? Porque no se hace la misma investigación con respecto al Estado de Israel, que también tiene su pie puesto en América Latina y lo tiene puesto de manera bien fuerte. No olvidemos el apoyo de Israel al golpe en Honduras y ahora la influencia de Israel tanto en Brasil de Jair Bolsonaro como en la Argentina de Mauricio Macri. Le hemos explicado detalladamente, pero Sierra sigue intentando desvirtuar la información. ¿Por qué la presencia de Irán o el interés de Irán en América Latina? En principio me parece muy alejado si es solo, o sea, si fuera solo económico me parece más natural. Sé que Irán no se maneja solo por los intereses económicos, sino que hay otros intereses y particularmente religiosos. Entonces, ¿por qué Irán en América Latina en ese sentido? Bueno, espera. Vete para que veas que te cuido más. Todo comienza a partir del triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Irán toma otra dimensión del mundo, porque la que tenía hasta ese entonces, bajo el gobierno del Shah, se limitaba a su área de influencia, a su área regional y extraterritorial con los Estados Unidos y nada más. El triunfo de la Revolución Islámica supone un despertar de los musulmanes. Por lo tanto, Irán empieza a moverse y a trabajar en ese sentido, sobre todo en la parte cultural. Desembarca en la Argentina, reabre su embajada. Irán fue uno de los primeros países que tuvo embajada en la Argentina, ¿sabías? Fue uno de los primeros países con los que Argentina estableció relación allá a principios del siglo XX. ¿Qué era? Todavía era Era Persia. Era Persia. Y acá encontró una comunidad libanesa de la misma escuela de pensamiento chiita, que obviamente estaba necesitada del aprendizaje religioso, de retomar la identidad, de conocer cuáles eran nuestras creencias. Y de esa manera se establecieron aquí
en Floresta con una mezquita, empezaron a producir libros en castellano, todos con contenido religioso. Y obviamente, en alguna que otra oportunidad, surgía el tema político de acuerdo a lo que estaba pasando con los Estados Unidos de Norteamérica, que habían quedado resentidos de ese triunfo de la Revolución Islámica. Pero de eso no se hablaba en las mezquitas. En las mezquitas se hablaba del Islam. Por ejemplo, la comunidad de aquí tenía mucho que aprender respecto a su origen, su identidad. Así que luego, obviamente, fueron trasladándose a otros lugares, donde también, a ver, entendamos que aquí hubo una inmigración libanesa de diferentes tipos, ¿no? De distintas religiones, Sí. Pero ellos se enfocaron principalmente en los musulmanes chiitas. Sí. Entonces, obviamente que iban a ir a Brasil, obviamente que iban a ir a Venezuela, Sí. obviamente que iban a ir a Colombia, lugares donde la inmigración libanesa es numerosa, donde la inmigración libanesa aparte estaba bien establecida e integrada a la sociedad desde hacía muchísimos años. Sí. No hay otro tipo de interés por parte de la República Islámica de establecerse en América Latina. Esto, a ver, podemos trazar un paralelismo con las actividades del Estado de Israel. El Estado de Israel, ¿qué interés tiene en América Latina? ¿Por qué, sin haber colectividad israelí, pensemos que son todos inmigrantes en Israel, no hay israelíes nativos porque los nativos son palestinos allí, qué interés tendría en ejercer una influencia en cada uno de los países donde tiene una embajada, pero no solo una influencia que puede ser cultural o religiosa, sino también política, mayormente política, guiada por el sionismo. Y lo podemos analizar aquí en la Argentina, ¿no? Hay un libro de Horacio Lutzky que describe muy bien cómo funciona la comunidad por dentro, donde cada partido político israelí tiene sus representantes en la Argentina. ¿Qué necesidad hay? Entonces a mí me preocuparía más la influencia israelí en América Latina que la influencia iraní, que es nada. Hemos grabado a Gustavo Sierra desde que llegó al canal, la misma estrategia que utilizó Infobae en aquel momento, cuando fuimos a dar una entrevista, yo no particularmente, sino el Sheikh Suhail Assad o Edgardo Assad, y que yo lo acompañé, y que Infobae nos grabó desde el principio, de que cruzamos la puerta, y que en un momento pusieron la cámara frente a mi cara y le dije, con esta cara no me grabes porque te voy a romper la cámara, haciendo un chiste, ¿no? De lo poco agraciado que soy. Pero lo editaron y me hicieron quedar como un violento diciendo que les iba a romper la cámara. Esas son las tretas que utiliza Infobae, que no son muy diferentes a las que usa Gustavo Sierra. Le faltó, me parece, en su carrera lo que se llama ética periodística. Lo mismo que hizo en Irak, cuando se ganó la fama de corresponsal de guerra y en realidad compraba las notas a los traductores del hotel. Jamás Gustavo Sierra salió del hotel en el que se hospedaba en Irak. No estuvo nunca en el campo de batalla. Triple Frontera, Ciudad del Este, la brasileña Foz de Iguazú, la argentina Puerto Iguazú. Todo dominado por los comerciantes libaneses que llegaron acá hace 40 años. Trajeron su conocimiento para hacer negocios, también las mafias de los clanes familiares.
y algunos las secuelas de la violencia que azotó el Líbano por años. También trajeron el islamismo, los del sur libanés y el Valle de Beca, particularmente el chiismo, y la conexión con el partido político militar Hezbollah, considerado una organización terrorista por decenas de países. La rama militar del Hezbollah, que tiene otro accionar por un lado y otra concepción. No tiene nada que ver con un partido político, es una rama armada. Lo ha demostrado enfrentando exitosamente al terrorismo, al ejército israelí. Ah, sí, también. Bueno, otro tipo de terroristas. Y sí, ¿cómo se puede denominar un ejército que tortura, que mata con bombas de fósforo, que practica la tortura como una cuestión legal avalada por la Corte Suprema? Es otro tipo de terrorismo, oficial, con uniforme, lo que vos quieras, sí. Pero es un terrorismo. Bueno, pero el Hezbollah, que sabemos que tiene una fuerza de fuego muy grande, ha cometido en los últimos años una cantidad de atentados y en Europa. ¿Dónde? Decime con exactitud dónde y yo te voy a decir si es verdad o es mentira. Me obligás a pensar ahora. Tenés que pensar. Vos viniste a hacer un reportaje a mí. Sí, ya sé. Tenés que venir preparado. En Alemania. No. En Alemania acusaron a los iraníes de haber cometido un atentado terrorista en un bar. Sí, exacto. Contra disidentes. Sí. Que también es mentira, pero dejémoslo así. Sí. Sigamos con Hezbollah. No hay una sola prueba con respecto a que Hezbollah haya cometido un atentado terrorista en Europa, ni fuera de su zona de influencia, porque no es terrorista. Hezbollah son combatientes que sí pueden haber acusado a Hezbollah de haber hecho operaciones de martirio, como fue la de el cuartel general donde estaban los marines estadounidenses, pero nada más, no pueden acusarlo de otra cosa, porque lo que son combatientes, y lo que utilizaron fueron tácticas y estrategias militares, como si fuesen un ejército regular, aunque no lo son, contra el enemigo del Líbano, preferentemente Israel. Y ahora voy a pasar a explicar por qué se trasladó a Siria a pelear. Se trasladó a Siria a pelear porque los terroristas del Frente al-Nusra, del ISIS, de Ahrar al-Sham, de todas las bandas que han estado y están desestabilizando Siria, actuaron en contra del Líbano y actuaron en contra de las aldeas libanesas ubicadas en la zona fronteriza entre Siria y Líbano. Lo que hizo Hezbollah fue una tarea de contención. Salió del Líbano a contener a estas bandas terroristas para que no se metan en el Líbano. Y eso fue un éxito, del cual todos los libaneses deberían estar agradecidos de que Hezbollah impidió que el terrorismo ingresara en el Líbano, donde había, de alguna u otra manera, en algunos lugares, un caldo de cultivo preparado. Trípoli era una de las ciudades, Saida era otra, preferentemente donde Saad Hariri tiene su gente, porque Saad Hariri también contribuyó a la logística de los terroristas en la primera fase de la invasión a Siria. Eso está comprobadísimo. Tanto Saad Hariri como Jordania, como Turquía, como también desde Irak, fueron todos los que contribuyeron para el derrocamiento de Bashar al-Assad. Entonces, ¿qué hizo Hezbollah? Hezbollah fue el último que ingresó a la guerra en Siria. ¿Por qué lo hizo? Para resguardar al Líbano. Y no nos olvidemos que antes de eso, Beirut sufrió 4 atentados con bombas por parte de estos terroristas. Entonces me parece una cuestión totalmente lógica, aparte de responder a quien es su aliado en la región, que es Siria, que lo ha ayudado mucho en su lucha contra el Estado de Israel. Vengamos entonces a América Latina, a la triple frontera. Vamos paseando por América Latina. Bueno, vamos primero a esto.
Y entonces, ¿por qué tantos intereses puede haber con respecto a los atentados aquí en Buenos Aires y la vinculación con el Hezbollah? Porque le conviene políticamente a Estados Unidos y a Israel. ¿Cómo puede ser que a ellos les convenga, a Israel en particular, pero también a Estados Unidos, un atentado contra su propia embajada y su propia mutual matando yo no digo que les convenga el atentado. Yo no digo que les convenga el atentado. Estás interpretando mal. Yo digo que les conviene culpar a quienes no fueron responsables por ese atentado. Sí. Es decir, el atentado lo cometió otra gente. Hay muchas investigaciones. Acaba de salir un libro importante de un periodista que ha escrito un libro a pedido de la AMIA, que es Juan José Salinas, el pájaro Salinas. Ha salido el flamante libro La infamia, donde con su investigación acredita de que Irán no tuvo absolutamente nada que ver con el atentado, ni Hezbollah tampoco. Algo que repite Jorge Lanata, algo que repite este muchacho Levinas también, y que cada día se hace más fuerte esa idea de que Irán no tuvo absolutamente nada que ver con el atentado, sumado a las evidencias luego de la muerte del fiscal Nisman, que lo vinculan estrechamente a pagos que provenían del Estado de Israel depositados en un banco del Uruguay, a cuentas en Estados Unidos, a mensajes y de vuelta con la Embajada de Estados Unidos, que realmente sorprenden respecto a la función que él tenía que desempeñar como fiscal, como un agente de justicia de la nación argentina, no de Israel o de Estados Unidos. Paraguay está convencido de que no hay ninguna conexión entre la comunidad libanesa de aquí, de la zona, y el Hezbollah. Brasil, por su parte, cree que el Hezbollah es un partido político del Líbano y nada tiene que ver con el terrorismo. Y en Argentina hay un consenso de que los terroristas que atacaron a la AMIA y a la embajada israelí en Buenos Aires pasaron por aquí, precisamente por esta frontera. Aquí en Ciudad del Este, las actividades de los libaneses que siguen teniendo conexiones con el Hezbollah tiene su epicentro de actividades en esta mezquita, la del profeta Mohammed, en pleno centro comercial. Irán, Hezbollah, Siria. Siria porque son el eje antiimperialista en la región. Okay. Eso es indudable. Okay. Trasladémoslo aquí a América Latina. Sí. Hay evidencia de que de la influencia de tanto directa iraní desde oficial como extraoficial. ¿Cuál es la extraoficial? Vuelo permanente sin control de armas y de dinero y de lavado de dinero, etc. ¿Dónde? Hay documentos, no quise traer nada. Yo he leído mucho eso, pero yo no he visto ninguna prueba de eso. Okay. Entonces, a mí me resulta difícil, realmente, creer este tipo de cuestiones. Somos colegas, Gustavo. Sí. Sabemos con qué, sabemos con qué información lidiamos, más cuando se trata del análisis político internacional y todo ese tipo de cosas. Así como vos pensás que puede ser cierto el traslado del lavado de dinero o el envío de dinero desde Latinoamérica a Hezbollah, yo te digo que no. ¿Por qué? Primero y principal, olvidamos cuál es la principal motivación que tiene Hezbollah. El mismo nombre del movimiento te lo dice, Partido de Dios. Son musulmanes practicantes. No es
quizás como Amal, que son más relajados en ese sentido. Son practicantes, rezan, ayunan, incluso durante la guerra, son dedicados. De solo pensar que ellos pueden aceptar un dinero que viene de lo ilícito, como también lo han acusado con el tema del tráfico de drogas y todo ese tipo de cuestión, yo me doy cuenta al instante que es mentira. Porque ellos cuidan al extremo lo que es lo lícito, en todo sentido, desde la comida lícita hasta el dinero lícito, hasta las acciones lícitas. Tienen una ética moral, tanto en lo militar como en lo personal, impecable, guiada precisamente por los preceptos islámicos. El Hezbolá estuvo desde siempre conectado con el negocio de las drogas. Su feudo, el Valle de Bekaa en el Líbano, es una de las regiones de mayor producción de opio y hachish del mundo. En 2007, Hezbolá creó un grupo especial para comercializar en Europa y Medio Oriente drogas provenientes de América Latina. Y es aquí donde comienza a mezclarse el entramado de todas estas organizaciones criminales. No es solo armas o drogas o terrorismo, sino que todo se mezcla. La vinculación que hacen simplemente porque son libaneses con el Hezbollah es injusta y es mentira, aparte. Eso es lo fundamental. Hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. Todo libanés chiita, al menos, va a tener una vinculación con Hezbollah a través de su familia en el Líbano, por ejemplo, porque allá es un partido político, o con Hezbollah o con Amal, no hay manera. Y algunos con el Cau Missouri, que es otra opción política laica, pero siempre va a haber musulmanes chiitas en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, que va a tener una vinculación con Hezbollah a través de sus familiares en el Líbano. Es inevitable. Eso es como cualquier argentino alrededor del mundo diga que no tiene una vinculación con el radicalismo o con el peronismo en la Argentina. Yo no la tengo. Vos no la tenés. Yo no la tengo. Pero quizás haya un pariente tuyo que sí es peronista o que sí es radical. Pero no le debo nada ni me... No importa, eso no tiene nada que ver. No, a ver, tiene que ver porque... No. Si nosotros queremos asociar arbitrariamente, supongamos que uno tiene mala fe y quiere asociar arbitrariamente, lo puedo hacer. Sí. Lo puedo hacer, sí. Sobre todo si no tengo escrúpulos. Sí. Lo puedo hacer. Sí. Y eso es lo que se hace habitualmente. Sí. Eso es lo que se hace habitualmente con la gente de la Triple Frontera para vincular la Hezbollah y montar la imagen de que hay tráfico de drogas, de que lavado de dinero y que se asista a Hezbollah con las finanzas de la Triple Frontera, una cosa que es totalmente irreal y falsa. Y la gran expansión se produce con el acercamiento entre este hombre, Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán entre 2005 y 2013, y el régimen de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en Venezuela. El intercambio económico, político y financiero entre Irán y Venezuela continúa siendo muy fluido, también con intercambio de favores y un corredor muy transitado de agentes iraníes y del Hezbollah. Lo que a mí me llama la atención es quién es el que está interesado en ensuciar al Hezbollah y a Irán, diciendo mentiras sobre ellos e inventando situaciones que no son reales, con tanto ahínco. ¿Por qué poner el foco sobre Irán y Hezbollah cuando no actúan fuera de su frontera, salvo las relaciones diplomáticas que pueda llegar a tener la República Islámica de Irán, que me parece de lo más normales, si no, no se puede entender el BRICS, cómo está formado por India, por Sudáfrica, por Brasil, por Rusia, por China, ¿no? Tan disímiles en las distancias y las geografías,
Y no se pone el foco en quienes realmente detentan un verdadero poder. ¿Por qué no se investiga los contingentes de mochileros israelíes que vienen año a año a la Argentina, de a 2.000, de a 3.000, de a 4.000, que hacen relevamiento geográfico, que hacen cartografía? Pero no lo digo yo, no lo digo yo. Es decir, a ver, estas no son ideas mías. Esto es testimonio de la gente de la Patagonia. Esto es testimonio de la gente de la Patagonia chilena. Esto lo podés encontrar en cualquier lado. Es decir, nadie se preocupa por esa gente. Que recién, hace muy poco tiempo atrás, crearon una institución llamada Mochileros Sin Fronteras para camuflar la actividad que están teniendo. Y no nos preocupamos tampoco por la seguridad nacional de las tierras que posee Joe Louis y de las tierras que poseen otros terratenientes de grandes extensiones que afectan a la seguridad nacional porque están en los bordes fronterizos. Es decir, ¿cuál es aquí la fuente que desvía la atención sobre lo que nos pasa en el país para ponerla en dos cuestiones que al menos a mí me parecen totalmente irrelevantes para lo que es la Argentina y su futuro? Bien, como han podido ver, la verdad sale a la luz, más tarde, más temprano. Las mentiras tienen patas cortas. Es imprescindible estar bien informado. Es realmente valioso el poder tomar resguardos de aquellos que tienen otras intenciones que no son periodísticas. Eso es lo que pasó con Gustavo Sierra y la entrevista que me realizó en el mes de septiembre del 2018. Espero, Gustavo Sierra, que puedas aprender lo que es la ética periodística, lo que es hablar con la verdad, lo que es ser veraz en la información en esta época de las noticias falsas, de las fake news, de la cual vos formas parte. Dentro de la ética periodística, dentro de la supuesta o el supuesto apostolado periodístico que está sobre nuestras espaldas, ¿cómo abordamos todo esto? Y bueno, lo abordás cada uno desde un punto de vista. Mi punto de vista es más liberal que el tuyo, para ponerlo de alguna manera, pero lo tratamos de hacer de la manera más... La cuestión liberal admite lo que se trata de una injusticia moral. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No, pero a ver, lo que a mí me ha costado mucho tratar los temas de Medio Oriente, porque aquí hay una cantidad de gente observando cada cosa que haces y decís, particularmente el sector judío, pero también de todos lados. Y ¿de lo que hago digo yo? ¿De lo que hago digo yo o de lo que hace y dice todo el mundo? No, lo que hago yo.